Ministerio El Enfoque Bíblico. El Enfoque Bíblico presenta temas de nuestro diario vivir con un enfoque bíblico para encontrar la respuesta de Dios para nuestra vida. Síganos en nuestro canal de YouTube, Eduardo Lira, o bien en www.elenfoquebiblico.com o en Facebook como El Enfoque Bíblico. En esta oportunidad quiero dar gracias al Señor, que siempre nos da el privilegio de poder llegar a su hogar y poder compartir la palabra del Señor. Yo lo invito, si usted tiene una Biblia a la mano, por favor ábrala conmigo juntamente en el libro de Santiago. Esta es una carta que el apóstol Santiago está escribiendo, y considero que es una carta que va a darnos a nosotros consejos. Fíjense que las iglesias, en la iglesia primitiva, se movían en base a las cartas que intercambiaban los apóstoles con estas iglesias. O sea, la vida de estas iglesias consistía en leer estas cartas. O sea, imagínense, estas iglesias esperaban con ansias estas cartas que enviaban los apóstoles. Ahora, nosotros en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, lo que tenemos es la reunión de muchas cartas apostólicas. Se le llaman cartas apostólicas, porque en ellas el Espíritu Santo iba a plasmar la forma en la cual ellos tenían que vivir. De hecho, fíjense cómo termina el libro de Hebreos. Y dice en Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, el propósito del por qué los apóstoles enviaban estas epístolas era que para que por medio de ellas nosotros fuésemos capacitados, que nosotros fuésemos instruidos, que nosotros fuésemos amonestados, a fin de hacernos aptos, a fin de hacer su voluntad, a fin de serle agradable. Entonces, yo quiero leer la Biblia juntamente con usted y que Dios nos ayude a que podamos entender estas cartas, poder entender estos consejos apostólicos, porque lo que queremos, y estoy seguro que usted y yo queremos por lo menos hacer tres cosas que el autor de Hebreos desea. La razón del por qué se escribió Hebreos, la razón del por qué se escribieron el resto de las epístolas, y es más, la razón del por qué se escribió toda la Biblia, es para que seamos aptos, para que podamos hacer su voluntad y para que seamos agradables a Dios. Entonces, yo quiero y yo deseo que usted sea una persona agradable a Dios en su testimonio. Yo deseo que usted esté viviendo en la voluntad de Dios. Y yo deseo que esa voluntad usted tenga y sea una persona apta. Fíjense, esa palabra la empleó Jesús cuando dice: ninguno, dice, que poniendo sus manos en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces el Señor está buscando personas, está buscando hombres, está buscando mujeres que seamos aptos para el reino de los cielos. Él está buscando la excelencia. Por eso Él nos está preparando. Por eso Él quiere instruirnos. Y las cartas
que los apóstoles envían nos preparan precisamente para eso. Entonces, al leerlas, yo quiero llegar a su corazón y decirle que la razón del por qué tenemos que leer las cartas y leer la Biblia no es únicamente para predicar, sino para que ellas puedan hacer en nosotros personas aptas para el reino. Quizás nunca vayas a predicar, o quizás alguien diga, quizás no voy a predicar, pero voy a vivir de acuerdo a una vida apostólica. Mi vida es apostólica. Es obvio que el Señor, si tú vives una vida apostólica, tú vas a predicar, vas a tener la oportunidad de poder compartir con otros la vida que está en ti. Es la vida apostólica, es la vida que ellos compartían. Ellos no solamente enseñaban. Cuando Pablo enviaba una carta y decía, por ejemplo, yo espero que ustedes estén orando, era porque Pablo oraba, era porque Pablo ministraba. Por ejemplo, Pablo nos exhorta a que cantemos los salmos. Y Pablo, cuando estaba en la cárcel de Filipos con Pablo y Silas, ellos ministraban al Señor, dice la Biblia, ellos cantaban himnos. O sea, lo que ellos enseñaban, ellos vivían. Porque la enseñanza es para vivirla, es para que nosotros podamos ponerla por obra, para que seamos aptos, para que vivamos en su voluntad y para que seamos agradables a Dios. Entonces veamos qué tiene Santiago que decirnos. A ver, ¿qué tiene Santiago que enseñarnos? Miren, estas cartas, el enemigo quiso quemarlas a través de toda la historia. Ustedes sabrán que la Biblia existió y existe por un milagro de Dios. Este libro sufrió muchos ataques. Este libro fue quemado. Este libro fue vituperado. Pero hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de parte de Dios de tener estas cartas. Y en estas cartas está reflejada la vida del Espíritu de Dios para nosotros. Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas, hablando de nuestra conducta, hablando de nuestro testimonio. Entonces veamos ¿qué tiene por lo menos Santiago que decirnos? Y Santiago nos dice ahí en Santiago capítulo 1 y en el versículo 2. Ahora, vamos a leer el capítulo 1 para que entendamos a quién fue dirigida esta carta, sabiendo que también esta carta es para nosotros. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, para que tengamos una idea de lo que estas personas estaban pasando en la dispersión, en la persecución. O sea, si yo les digo a ustedes, esta carta es enviada a aquellos que sufrieron una persecución. Esta carta fue enviada a aquellos que viven en el exilio. Ustedes rápido van a entender que estas personas estaban pasando por momentos difíciles, un periodo muy difícil en la iglesia. Y lo deja ver el siguiente versículo, el versículo 2. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Vamos a resumir el periodo en la cual esta iglesia estaba pasando. Un periodo de prueba. Es obvio, una persona que está pasando una prueba, una persona que vive en el exilio. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con una persona que estuvo en el exilio, una persona que sufrió una persecución. Pasaron por muchas pruebas, pruebas económicas, más cuando perdieron casas, perdieron propiedades como estos. Y la razón del por qué ellos estaban pasando pruebas es porque ellos abrazaron el cristianismo, ellos abrazaron el mensaje de Jesús. Y a consecuencia de haber abrazado el mensaje de Jesús, ellos estaban pasando por diferentes pruebas, por diferentes dificultades.
Y eso obviamente nos lleva a nosotros a pensar que esta carta tenía un valor muy importante para estas vidas, porque en medio de la prueba ellos tenían que buscar esas tres cosas que Hebreos nos dice. Ellos tenían que vivir en la voluntad de Dios. Es difícil cuando estamos pasando por pruebas pensar de que será esta la voluntad de Dios. Y estos están pasando por diferentes pruebas. Están pasando por diferentes dificultades en su vida. ¿Será esta la voluntad de Dios? Y empezamos nosotros a cuestionar, empezamos nosotros a llenarnos de duda. ¿Será que le soy agradable yo a Dios? Miren en la condición en la cual estoy viviendo. Entonces esta carta cobra sentido al saber a quién es enviada y por qué es enviada. Y lo primero que resalta el autor de Santiago es: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que no debe de faltar en nuestras vidas, le está diciendo Santiago, es el gozo. Pero imagínense, ¿cómo es posible que pueda haber gozo en medio de la prueba? Ahora, la razón del por qué debe de haber gozo en nuestra vida es porque dice la Biblia que el gozo es nuestra fortaleza. Entonces lo que Santiago está diciendo es que en medio de la prueba nosotros tenemos que entrar en una fortaleza, y la fortaleza es el gozo. Ahora la pregunta es: ¿cómo hago yo, Santiago, para tener gozo en medio de esta prueba? Y esa es la pregunta que lo hacemos. Señor, sí estoy pasando por una prueba. Señor, ¿ya te diste cuenta que perdí mis bienes? Señor, ¿ya te diste cuenta que perdí mis propiedades? Señor, ¿ya te diste cuenta que salí de mi tierra y ahora estamos aquí vagando, dispersos en Asia, llegando a lugares en donde no somos bien recibidos, en donde hemos sido humillados, en donde hemos estado pasando quizás hambre, hemos pasado incertidumbre? Señor, y ahora tú me dices que yo tengo que tener gozo. Ahora, ¿cómo hago yo para tener gozo, Señor? Es de seguir leyendo la carta, porque para eso es la carta. Lo que sí nos está diciendo es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y noten, es el gozo del Señor, no es el gozo que me producen las cosas materiales, porque ahora no tengo las cosas materiales. Ahora lo que yo voy a tener es el gozo del Señor, porque sí, cuando están las cosas materiales hay gozo, pero aquí no es el gozo que producen esas cosas. Ahora va a ser el gozo que produce el Señor. Son cosas diferentes. El mundo tiene gozo cuando tiene bienes. El mundo tiene gozo cuando tiene ahorros. El mundo tiene gozo cuando tiene una profesión. Pero es el gozo que producen esas cosas. Pero la Biblia dice el gozo del Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es el gozo del Señor, porque es el gozo del Señor lo que trae a nosotros fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces tenemos que buscar la fortaleza de Dios, buscar el gozo de Dios. Ahora, ¿saben qué nos debería de producir gozo cuando estamos en la prueba? El hecho de saber que esa prueba va a producir en nosotros tres cosas. Y eran las tres cosas que ellos estaban experimentando y por eso tenían gozo. Primero, el hecho de que estaban siendo aptos para el reino. ¿Acaso no te produce a ti gozo que en medio de la prueba que estás viviendo estás calificándote para ser una persona apta para el reino de Dios? Porque hoy en día no tenemos personas aptas para el reino, pero tú te estás calificando para ser una persona apta
para el reino de Dios. Te estás preparando para que Dios te use en la visitación que está a las puertas. ¿Sabes qué otra cosa te debería de producir gozo? Que la prueba a ti te está llevando a la voluntad de Dios. Eso te debe y me debe de producir gozo, que estoy viviendo en la voluntad de Dios. Estoy viviendo en la voluntad de Dios. Sí, es cierto, Elías, por ejemplo, no tenía cosas materiales. Es más, tuvo que ser alimentado por una viuda, porque no tenía recursos económicos. O sea, Elías, su gozo no dependía de cosas materiales porque no las tenía. El gozo de Elías era que vivía en la voluntad de Dios. Eso nos debe de producir gozo. Pedro, por ejemplo, sí tenía una barca antes de ir con Jesús al ministerio. Tenía una barca, tenía de qué vivir. Obviamente le produjo gozo la pesca milagrosa. Pero cuando Pedro dejó la barca y se fue con Jesús, con su familia, él empezó a llenarse de gozo, pero no el gozo que le producía la barca, que le producía dinero, sino el gozo que le producía el estar en la voluntad de Dios. ¿Saben qué otra cosa produce gozo? El hecho de ser agradable a Dios. El hecho de ser agradable a Dios. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ahora la pregunta es, ¿qué te produce gozo? ¿Qué te está produciendo gozo? ¿Saben qué nos debería de producir gozo? El hecho de estar siendo preparados. El hecho de vivir en su voluntad. Y el hecho de ser agradable como una ofrenda que sube como olor fragante. Entonces Santiago les está hablando a ellos y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque ahora el gozo ya no es el gozo por las cosas que tenías. Ahora el gozo de ustedes, hermanos, que están en diversas pruebas, es porque esas pruebas los están a ustedes preparando, porque esas pruebas los están llevando a ustedes a vivir en la voluntad. Esta gente vivía en la voluntad de Dios. El hecho de que ellos estuvieran en la dispersión, estaban viviendo en la voluntad de Dios, porque ellos estaban llevando el evangelio a esas ciudades. De otra forma, el evangelio no hubiese llegado. Obviamente, Dios tiene sus caminos y Dios le plació que el evangelio llegase a estos lugares de Asia por medio de una persecución. Y el hecho de que ellos estuviesen llevando el evangelio en esas circunstancias era la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es lo más precioso? Que ellos le eran a Dios una ofrenda agradable, les era una ofrenda aceptable a Dios. Y eso era maravilloso. Por eso esta carta de Santiago es una carta maravillosa para nosotros que hoy en día quizás nos encontramos en diversas pruebas. No sé cuáles serán tus pruebas que tú estás viviendo. Quizás sea una prueba económica por el hecho de haber abrazado la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas se acercan conmigo y me dicen: fíjese que orando yo al Señor, orando, encontrándose con Dios, no fue algo emocional, fue una realidad en sus vidas? Y ellos tomaron una decisión, y en base a esa decisión que fue guiada por Dios, ahora sus vidas económicas ya no son tan elevadas como estaban antes. Ahora sí están pasando por algunas pruebas, están pasando por algunas dificultades económicas. Pero ¿sabe qué? Me dicen: tengo paz en mi corazón. Tengo paz porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Tengo paz porque mi vida está siendo aceptable, agradable a Dios.
Y sabe que estas pruebas que estoy pasando en mi familia nos están haciendo aptos, nos están preparando para que vivamos en un avivamiento. Para los discípulos no fue agradable el hecho de ir y predicar el evangelio cuando Jesús les dijo: no quiero que lleven alforja, o sea, no quiero que lleven dinero, porque el gozo del Señor los fortalecía. Entonces el Señor es tan maravilloso que quiere que nosotros experimentemos. Fíjense que ese gozo lo experimentó el apóstol Pablo, y quiero que me acompañen, y a ese nivel el Señor quiere llevarnos. Y eso lo dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 10. Y leamos todos estos versículos. Y Pablo empieza diciendo: en gran manera me gocé en el Señor. Pablo dice: yo me gocé. Pablo está gozoso en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez. Y aquí viene lo que aprendieron los hermanos allá en la dispersión, cuando Santiago les habla. Pues he aprendido a contentarme. Ese es el gozo del Señor. Este es el gozo del Señor. No el gozo que producen las cosas materiales. Pablo dice: yo he aprendido, y yo deseo, hermanos, que usted también aprenda, y que nosotros aprendamos a contentarnos, dice Pablo, cualquiera que sea nuestra situación. No importa cuál sea nuestra situación. Y la situación que estaban viviendo los hermanos en la dispersión, en la persecución y en el exilio, no era una situación cómoda. Financieramente era una situación incómoda. Socialmente era una situación incómoda, porque estaban viviendo en otro país. Estaban viviendo en una ciudad donde no era su idioma. No tenían quizás familias. Pero Pablo dice: he aprendido, dice Pablo. Miren qué maravilloso, qué importante es aprender a vivir. Si ese es el objetivo de las cartas, es enseñarnos a vivir de acuerdo al modelo de Dios, y no vivir de acuerdo al modelo de este mundo. Por eso Romanos dice: no os conforméis, no tomen la forma de este mundo. Porque la forma de este mundo es que se gozan por lo que tienen, por las cosas materiales. Por eso Pablo le habla ahí a Timoteo y le habla a los ricos y dice: a los ricos de este mundo manda y enseña que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo. Porque Pablo ya había aprendido a poner su confianza en el Dios vivo. Por eso Pablo dice: he aprendido a contentarme. Miren, hermanos, qué importante es aprender a contentarnos, porque hoy tenemos que permitirle al Espíritu Santo a que nos enseñe a contentarnos. Ahora, ¿por qué vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, y aunque sea difícil? Porque el contentamiento es una fortaleza. Ahora, cuando tú no aprendes a contentarte, lo que está sucediendo es que no tienes una fortaleza. Y las vidas que no tienen una fortaleza en la situación que están viviendo, el problema es que se pueden amargar. El problema es que pueden caer en una depresión. Lo que ha sucedido con muchos ministros, lo que ha sucedido con muchos cristianos que no han aprendido a contentarse cuando han caído en una situación difícil. Y era lo que los hermanos allá en Santiago, que vivían en la dispersión, habían aprendido, que en medio de su circunstancia
habían aprendido a contentarse. En otras palabras, el gozo del Señor fue su fortaleza. Y cuando la fortaleza de Dios está en nuestras vidas, no importa en qué situaciones estemos, sabremos afrontarlas. ¿Y saben cuál es lo maravilloso? Que cuando pasemos la prueba, entonces el Señor envía su provisión. Pero cuando el Señor envía su provisión, entonces nosotros ya no vamos a estar ya con la provisión, no, ya hemos aprendido. Y qué bueno por las añadiduras, porque son necesarias para nuestras vidas. Entonces Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Cuando Pablo dice, yo he sido enseñado, ¿saben qué está diciendo Pablo? Uno de los 3 propósitos de Hebreos: soy apto. Cuando tú has aprendido a contentarte, cualquiera que sea tu situación, entonces tú eres una persona apta para el reino de Dios. O sea, Pablo nos está diciendo que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Entonces seremos aptos para el reino. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hemos aprendido a contentarnos cuando viene una situación difícil? Dejamos de ser aptos. O sea, soltamos el arado y empezamos a ver para atrás. Y empezamos a decir, no, es que a mí me iba mejor en el negocio. Como decían los israelitas, es que en Egipto nos iba mejor. No, es que allá en Egipto teníamos pepinos, allá en Egipto teníamos riquezas, allá en Egipto. Entonces estaban dejando de ver hacia adelante y estaban poniendo su mirada hacia atrás. Entonces no estaban siendo aptos. Y en verdad, no estaban contentándose, no estaban fortaleciéndose en el Señor, sino que se estaban desanimando. Entonces el Señor quiere que nosotros, en medio de las pruebas, tengamos sumo gozo, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 3 cosas. ¿Qué está produciendo la prueba? Está produciendo paciencia. Paciencia porque esperamos que sea Dios quien se mueve. No nos estamos impacientando, porque cuando hay impaciencia queremos que todo se acelere, que todo sea rápido, que la respuesta sea rápida. Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a esperar en Él. Y esa es una prueba de nuestra fe, que es Dios el que tiene el control de las circunstancias, que es Dios el que controla esa situación, y es Él el que nos va a dar la respuesta necesaria para nuestras vidas. Esta carta de Santiago tiene muchas cosas que enseñarnos, para enseñarnos a vivir. Y el anhelo de mi corazón es que a través de esas enseñanzas nosotros vayamos comprendiendo cada introducción del libro, de estas cartas que nos enseñan a vivir. No nos enseñan tanto a predicar, qué bueno si lo predicamos, y es lo que estamos haciendo en esta oportunidad, pero más que estas cartas tienen que enseñarnos a vivir cuando nos enfrentemos a diferentes pruebas, para que podamos vivir una vida apostólica. Así que en esta oportunidad, que Dios te bendiga y que Dios pueda seguir añadiendo conocimiento a tu entendimiento, a la luz del consejo apostólico, y sobre este consejo apostólico podamos nosotros fundamentar nuestras iglesias, a los hermanos, para que estos hermanos un día lleguen a ser aptos, para que estos hermanos vivan en la voluntad de Dios, y que estos hermanos sean agradables a nuestro Padre Celestial, que es lo que nosotros anhelamos, ser una ofrenda agradable a nuestro Padre. Así que Dios les bendiga, y nos volveremos a ver en una próxima enseñanza.